de nuestro tour Webinar en Español. Mi nombre es Carlos Rosales y estaré acompañándoles como moderador durante esta sesión. Nos alegra mucho que hayáis dedicado parte de su tiempo para uniros a este evento y desde ya os agradecemos por su participación. El tema que abordaremos hoy es conectores para aplicaciones de alta corriente y estará a cargo de Raúl Rodríguez, ingeniero de aplicaciones en Burd Electronic. Antes de comenzar, me gustaría compartir algunos detalles importantes. Todos los participantes permanecerán en modo silencio durante el webinar. Esto significa que los micrófonos estarán desactivados, pero si tienen alguna duda o comentario, pueden escribirnos a través del chat o dirigir sus preguntas directamente a los moderadores. Todos los asistentes recibirán la grabación del webinar y el archivo PDF de las diapositivas una vez estén disponibles. El correo llegará desde webinarteam@wi-online.com y pueden responder directamente a esa dirección si desean hacer seguimiento a alguna consulta que hayáis realizado. La duración estimada del webinar es de aproximadamente 45 minutos y al finalizar contaremos con 15 minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Esperamos que este y todos nuestros webinars sean de su interés. Damos inicio al webinar y cedo la palabra a Raúl Rodríguez de Burd Electronic. Vale, Carlos, muchas gracias. Vamos a entrar en el tema hoy sobre conectores para aplicaciones de alta corriente de nuestra gama RedCube. En concreto, dentro de la gama RedCube tenemos 4 tecnologías que son los PressFit, los Plug, que es como un PressFit pero de inserción directa, los RedCube DSMD y de Through-Hole Reflow, que son para soldadura en PCB. Y hoy hablaremos sobre todo de lo que es la tecnología PressFit. Aparte, os comentaré un poco sobre cómo hacer el diseño de la PCB, cómo preparar la vía para hacer el pressfit, los datos que hay que darle al fabricante de las placas, el proceso de montaje y finalmente unos datos técnicos sobre los componentes. Entonces, tenemos una pequeña encuesta. Primero, sobre si conocéis la tecnología PressFit. Vale, bueno, más o menos. Vale, muchas gracias. Entonces, la tecnología PressFit lo que nos da es una conexión gas tight. ¿Qué significa gas tight? Pues se produce una soldadura en frío en la cual se unen dos metales de forma homogénea y que impide que entren partículas externas. En este caso, pues tenemos aquí, en esta forma redondeada, el cobre de la vía, el estaño que le recubre y en este caso aquí tenemos el pin del componente PressFit y aquí se hace una soldadura en frío y aquí no entran partículas, o sea, es decir, no entra agua y no puede haber oxidación, no entra humedad y nunca la resistencia de contacto se va a mantener estable durante todo el tiempo de vida del componente. Luego, además, pues si se necesita tropicalizar la placa, se puede hacer sin problema porque el barnizado o los elementos de tropicalización no van a entrar tampoco en esta conexión. Y esta conexión lo que nos va a dar es una resistencia muy baja de contacto, de unos 200 microohmios, ¿vale? Y esto, al tener una resistencia tan baja de contacto, lo que nos da es una capacidad de corriente muy elevada, hasta unos 350 amperios por el efecto Joule. Ya sabéis que por el efecto Joule, la calor que se disipa en un componente pues depende directamente de su resistencia. Entonces, al tener tan bajita resistencia de contacto, podemos hablar de corrientes muy elevadas. Además, no están las típicas soldaduras frías que pueden aparecer con el estaño. La estabilidad mecánica también respecto a componentes soldados es muy elevada. Fijaos que la fuerza de retención son de unos 100 newton por pin. O sea, en un componente de 36 pines estaríamos hablando de 3.600 newton mínimo que habría que hacer de fuerza para poder extraer el componente. Luego el failure in time, el FIT, es 30 veces mejor que los componentes que van soldados en SMD y además el ahorro de espacio. Fijaos en este componente, estamos hablando que podemos estar controlando 180, incluso 200 amperios en algunos casos. ¿Vale? ¿Qué aplicaciones típicas vamos a dar a este tipo de tecnología? Pues aplicaciones donde necesitemos corrientes elevadas, aplicaciones donde necesitemos gran estabilidad mecánica y donde tengamos condiciones climáticas severas. Esto es un ejemplo, esta caja era de un Fórmula E, cuando patrocinábamos al equipo de Audi de Fórmula E, pues tenían una caja y aquí veis ciertos RedCube, pues imaginaos la cantidad de vibraciones, las condiciones climáticas que tenían ahí dentro para que soportaran todas esas vibraciones y demás. ¿Cómo funciona la tecnología PressFit? Bueno, pues vamos a tener primero
el taladro sobre el PCB de 1,6 milímetros. Esto sería el taladro sin cobre, sin estaño y sin nada. Le añadiríamos el cobre, una cantidad de cobre de unos 25 micras, cuando lo óptimo que recomendamos que sea entre 30 o 40 micras. Entonces ya veis que aquí el pin está tocando el cobre totalmente. Y luego finalmente tendríamos el estañado final de unos 2 o hasta 16 micras como máximo, que nos da un diámetro de 1,475 milímetros en total. Entonces, toda esta zona va a quedar, por decirlo así, destruida y es donde se va a hacer la conexión gas tight, la conexión de soldadura en frío, que decía antes. Aquí tenéis pues una vista en el microscopio, como quedaría, como aquí hay incluso deformaciones en el taladro, que es donde se va a hacer la conexión. Y si hacemos un poco, pues, como resumen de estos puntos que hemos visto, pues teníamos aquí en este punto, tendríamos la conexión gas tight entre el latón y el cobre. Una cosa muy buena de esta tecnología es la superficie de contacto que hay entre el pin y la vía. ¿Vale? Vamos a suponer PCBs de 1,6 a 3,2 que son compatibles con esta tecnología y tenemos que el pin tiene una superficie total de 1,28 milímetros. ¿Vale? 1,28 milímetros. Y la superficie de contacto, vamos a decir que en el diámetro es pi por D, por 13 grados entre 360 por 4 y por la longitud del PCB. La D, en este caso, es 1,6 milímetros. Y esto nos da que si tenemos un PCB de 1,6 milímetros, tenemos una superficie de contacto de 1,16 milímetros cuadrados. Y si tenemos un PCB de 3,2 milímetros, tendríamos una superficie de contacto de 2,32 milímetros cuadrados. Si esta superficie, por ejemplo, es mayor ya que la del propio pin. Por lo tanto, la corriente nunca va a tener un cuello de botella. O sea, toda la corriente que circule por el pin va a ser capaz de salir por el PCB en este caso. ¿Vale? Bueno, lo complicado aquí muchas veces es hacer el diseño del PCB, porque estamos hablando de corrientes de 200, 300 amperios. Y bueno, hay que estudiar un poco cómo hacer un buen diseño para que los aumentos de temperatura no sean muy elevados en la placa. Para ello hicimos un pequeño test basándonos en la IPC 2221, ¿vale? Que nos da esta fórmula. Esta fórmula nos dice que el área de cobre o la sección de cobre total que hay que tener es esta raíz, ¿vale? En la que tenemos la corriente por un coeficiente K, que va a depender un poco si es capa externa 0,048, si es capa interna 0,024, por el incremento de temperatura máximo que queremos tener en la placa elevado a 0,44. Entonces hicimos un ejemplo, cogimos para 175 amperios, hicimos una versión para incremento de temperatura de 45 Kelvin, ¿vale? Donde tendríamos unos 5,20 milímetros cuadrados y esto lo hicimos como los valores de grosor de cobre son estándares según los fabricantes de PCBs, pues cogimos 4 capas de 105 micras de 12 milímetros de ancho, lo que nos dio una sección real de unos 5,04 milímetros cuadrados. Y lo mismo para el incremento de temperatura de 60 Kelvin, ¿vale? Como en este caso es un incremento mayor, necesitaríamos menos cobre. Tendríamos como 4,40 milímetros cuadrados, que en 4 capas de 100 micras y 11 milímetros de ancho tendríamos 4,62 milímetros cuadrados en total de sección. En este caso, se tomó el riesgo de tomarlo todo como capas externas, aunque vayan 2 capas enterradas, sean 4 capas, pero bueno, para facilitar el test y ver si realmente esta norma funcionaba, las tomamos todas como capas externas. El siguiente paso que hicimos es seleccionar componente y fijarnos en sus curvas de derating. En este caso cogimos un componente de 9×9 que tiene esta curva de derating que empieza en 170 amperios más o menos y va bajando hasta los 150 grados, ¿vale? Donde la corriente ya es cero. Pero hay que tener una cosa en cuenta. Primero, la sección de cable también. Fijaos que si cogiéramos una sección de cable de 35 milímetros, estaríamos hablando de que la corriente máxima que soporta es 158 amperios, ¿vale? Entonces, claro, el propio cable nos estaría limitando aquí la corriente antes que el red cube. Así que tuvimos que ir a un cable de sección mayor. Por ejemplo, un cable de 95 milímetros cuadrados, pues nos da una corriente de 292 amperios. Estaríamos en esta curva de aquí. Bueno, fuimos a un cable de 50 milímetros cuadrados que nos da la corriente que necesitamos para hacer este test. ¿Vale? Se diseñó una placa, ¿vale? Con press feed, con también componente de through hole reflow y demás, pero bueno, en este caso
Vamos a estudiar solo el press fit y además añadimos mejora de disipación gracias a tener plano de masa rodeando todos los trazados, ¿vale? Todo esto es plano de masa, con lo cual es más superficie de cobre, lo cual siempre nos ayuda a disipar mucho mejor todo el calor que se genera por la circulación de corriente por la placa, ¿vale? Y esto lo pusimos mediante cámaras térmicas y estudiamos su efecto. Hicimos un test de elevación de temperatura. Primero, bueno, hicimos para 45 Kelvin con un incremento de temperatura cogiendo un cable de sección de 35 milímetros cuadrados, es decir, un cable que no soporta la corriente que tiene que circular por el RedCube, y luego también lo hicimos con el cable correcto, el cable apropiado, que es de 50 milímetros cuadrados. Y aquí se ve como el incremento de temperatura en el cable pequeño es de 37 Kelvin, en la conexión es de 49 Kelvin y en la pista de 52 Kelvin. O sea, en la pista, por usar un cable pequeño, ya estaríamos por encima de los 45 Kelvin que queríamos conseguir según la norma. Pero si usamos un cable apropiado, este cable nos va a servir de ayuda para disipar toda la temperatura que se está generando en la conexión. Entonces, bajaríamos hasta 23 Kelvin, 33 en la conexión y 42 en las pistas, con lo cual estaríamos en un valor correcto según lo calculado con la fórmula de antes de la IPC 2221. Y luego hicimos también pues, un estudio un poco de la diferencia entre los dos y fijaos cómo tanto en el cable como en la conexión los incrementos de temperatura son muy parecidos. Esto estaríamos hablando, si partimos de unos 25 grados centígrados de temperatura ambiente, estaríamos a 50, 58, 55, 58 grados centígrados. En la conexión estaríamos en 65, 66, 69 más o menos, y en las pistas pues tendríamos la temperatura pues 72 más o menos, ¿vale? Aquí, bueno, son 47 Kelvin de incremento, estamos 2 Kelvin por encima, es más o menos aceptable teniendo en cuenta que no hemos diseñado las pistas internas para el tamaño correcto. Otra cosa a tener en cuenta siempre son las densidades de corriente. ¿Vale? Esto es el pin del RedCube y esta es la vía de cobre con sus 4 capas. Entonces, la corriente entra por aquí y la corriente, como sabéis, siempre va a ir por el camino más corto. Entonces, lógicamente, por la primera capa va a haber una más densidad de corriente, por la segunda un poquito menos, pero veis que aquí, aunque la capa tercera está más cerca de la entrada de corriente que la cuarta, se va menos corriente por ella. ¿Esto por qué es? Porque la capa 4 está en disipación, está en el exterior, tiene convección de aire y eso ayuda a disipar calor. Entonces, para la corriente es más fácil irse por la capa 4 porque tiene menos resistencia de contacto que la capa 3, que está a una temperatura mayor por estar en el interior de la PCB. Entonces, esto hace que aumente la resistencia de contacto y si aumenta la resistencia de contacto, pues el camino más fácil para la corriente va a ser la capa 4 en este caso, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta siempre que las capas internas van a ser un poquito peores en lo que se refiere a las densidades de corriente. Para esto hicimos otro test, ¿vale? Donde cogimos un RedCube y calculamos el ancho de la pista, es el tamaño del RedCube por 3 en milímetros. Y el grosor de la pista es la corriente que va a circular por el RedCube dividido entre 0,3 y esto nos da el tamaño en micras, ¿vale? Entonces, nos fuimos a este ejemplo, un RedCube de 7 milímetros de ancho, que nos daría un ancho de pista de 21 milímetros y tendríamos un grosor de 100 entre 0,3 330 micras. Como esto no es un valor estándar de fabricante de PCBs, pues habría que coger 4 o 5 capas de 70 micras o directamente 3 capas de 105 micras para estar en un valor bastante aproximado. Y entonces lo que hicimos es un test, una placa de test donde hicimos diferentes opciones, 4 capas, 2 capas, o 4 capas también aquí, pero reduciendo el tamaño de la pista, para ver cómo se comportaba sobre todo la temperatura, cómo se repartía el calor y verificar si esto era correcto. Entonces, en el primer test, circulando 100 amperios, calculamos más o menos una sección total de las 4 capas con las 4 capas de 70 micras de 5,9 milímetros cuadrados, ¿vale? Y partiendo de una temperatura ambiente de 21 grados centígrados. Entonces, aquí lo que tendríamos en el cable un incremento de temperatura de 40 Kelvin, en la conexión 45 Kelvin
y en la pista 47,8 Kelvin de incremento de temperatura. ¿Vale? Esto sería con el primer test, teniendo las 4 capas al tamaño que hemos calculado antes. ¿Esto qué nos hace tener? Que tenemos un buen balance de temperatura y que la conexión Pressfit, además, al ser de tan baja resistencia de contacto, no añade incrementos de temperatura en la placa. Nos ayuda a disipar temperatura, por decirlo así. Lo siguiente que hicimos es quitar las 2 capas intermedias. Entonces, tenemos la mitad de la superficie de antes, 2,95 milímetros cuadrados. Y aquí veis que fijaos cómo pasamos de 39 a 43 Kelvin en el cable, de 45 a 55 Kelvin en la conexión, pero en el PCB pasamos de 47,8 a 81 Kelvin. Estamos teniendo casi 40 Kelvin más de incremento de temperatura respecto a las 4 capas de antes. Por lo cual aquí estamos viendo que el cobre no es capaz la superficie de cobre que tenemos en la placa no es capaz de disipar todas las calorías que se están produciendo por la circulación de corriente. El cable tampoco es capaz, el cable tiene una capacidad máxima de disipación de corriente y el RedCube también, por eso están aumentando su temperatura, ¿vale? Entonces, tener menos sección de cobre siempre va a aumentar drásticamente el incremento de las temperaturas, ¿vale? Y el RedCube y el cable, pues más o menos son una ayuda a disipar la temperatura fuera de la placa. El último test que hicimos fue igual, en la misma sección de antes, 2,95 milímetros, pero dividido en 4 capas. Esto es haciendo la capa, o sea, haciendo el trazado de la pista la mitad de tamaño, 10,5 milímetros, en lugar de los 21 milímetros que teníamos antes. Y aquí también se ve, pues el RedCube pasa a 46,6, en el cable es 46,6, en el RedCube es 62 Kelvin casi, y en el PCB tenemos un incremento de temperatura de 98 Kelvin, es decir, tendríamos 121 grados centígrados más o menos aquí en esta zona, con lo cual es una barbaridad para una placa. Entonces, al final la conclusión de esto es que las capas externas y anchas ayudan mucho mejor a disipar el calor. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta un poco hay que tener en cuenta que cuanto más cobre exterior tengamos, mejor nos va a servir de más ayuda para disipar temperatura fuera de la placa. Y bueno, aquí esto es para que tengáis luego el resumen cuando os enviemos la placa, el resumen de los test que se realizaron en este caso. Bueno, vamos a tener otra encuesta. Tenemos aquí 2 RedCube. Los 2 RedCube son de 16 pines. Uno tiene los pines aquí y otro, o sea, en full plane que se llama, todo por debajo del RedCube, y otro que tiene los pines alrededor. Entonces, ¿cuál creéis que es capaz de soportar más corriente? A ver. Vale, bueno, veo 4 respuestas derecha, ninguna a la izquierda, y uno que dice que ambos soportan la misma corriente. Bueno, pues esto, fijaos que este soporta 180 amperios y este soporta 240 amperios. ¿Por qué? Porque la repartición de corriente se hace por los pines exteriores del RedCube. O sea, por los pines interiores no sirven no sirven de mucha ayuda, salvo de sujeción mecánica. Tenemos un RedCube de 36 pines que los tienen todos por dentro. Entonces, este RedCube en este caso tendría una gran sujeción mecánica, pero la diferencia de corriente a uno que tenga los pines exteriores puede que sea la misma, ¿vale? Entonces, tened en cuenta que los pines exteriores del RedCube son los que van a hacer entrar la corriente en la placa. Bueno, sobre la vía para PressFit, unos detalles. Esto es basado en el datasheet, cómo se tiene que hacer un poco. Pero bueno, vamos a tener primero nuestro taladro de 1,6 milímetros con una tolerancia de menos 0,3 milímetros, al cual le vamos a añadir el cobre entre 25 y 60 micras, lo óptimo serían 30 o 40 micras de cobre. Y finalmente el estaño, 15 micras y lo recomendado sea que sean 2 o 6 micras de estaño. Este estaño, al insertar el componente, va a desaparecer, entonces, bueno, cuanto menor sea su tamaño, pues mejor. Es un poquito mejor, aunque también sí que es verdad que como el RedCube va estañado y esto es estaño, hace un poquito como de lubricante, ayuda a la inserción del componente. Luego tenemos diferentes acabados en los PCBs. Puede ser acabado químico en estaño o acabado en ENIG, níquel oro.
Lo bueno que tienen estos acabados es que son muy finos, ¿vale? Son muy... O sea, la deposición de estaño o de oro en este caso es muy fina, es recta, es bastante... queda bastante bien el acabado. Entonces, aquí damos un tamaño de diámetro total de 1,475 más menos 0,05 milímetros en este caso. Si tenemos acabado en HAL, Hot Air Leveling, no es tan fino, veis que aquí que hace como, está como deformado el estaño, hace aquí también otra deformación, pues damos como recomendación de fabricación del PCB 1,45 más menos 0,05. Y luego también se pueden hacer inserción de RedCube directamente sobre barras de cobre. Como veis aquí en este ejemplo, es un PCB, el RedCube está sobre el PCB y luego además está sobre la barra de cobre, pues por si queremos tener más capacidad de cobre para disipar mejor o queremos dar más corriente. Entonces, en este caso se puede hacer 1,45 más menos 0,05 milímetros de tamaño. ¿Vale? Una vez que ya tenemos el PC fabricado con los datos que le hemos dado al fabricante, tenemos que hacer el proceso de montaje. Entonces, ¿qué herramienta necesitamos para montar los RedCube? Pues una prensa, puede ser eléctrica, puede ser manual, neumática, y necesitamos una base sobre la que apoyar el PCB y que tenga los taladros para que los pines del RedCube atraviesen el PCB y no se queden a ras de él. O sea, los pines tienen que sobresalir sobre el PCB. ¿Vale? A la hora de escoger la prensa, pues hay que dimensionarla. Esto es una tabla que tenemos donde están los diferentes acabados, acabado en estaño químico, ENIG o HAL, ¿vale? Donde tenemos el diámetro del taladro que damos en datasheet menos la tolerancia más la tolerancia, en este caso. ¿Vale? Entonces, en función del grosor del PCB, 1,6, 2,4, 3,2, vamos a tener que hacer cierta fuerza por pin según tengamos el tipo de acabado y el diámetro que se nos haya quedado en este caso. Entonces, para dimensionarla, lo mejor es irse al peor caso, en este caso, acabado químico. Imaginaos que tenemos un acabado químico, tenemos 1,425 y tenemos un PCB de 3,2 milímetros. En este caso, pues vamos a tener que hacer una fuerza de entre 220 newton por pin y 460 newton por pin. Si nos vamos, por ejemplo, a un RedCube de 12 pines, pues tendríamos que la prensa necesita hacer una fuerza de entre 2,6 kilonewton y unos 5,5 kilonewton solo para insertar un RedCube de 12 pines. Si nos fuéramos a uno de 25 o de 36 pines, pues esta fuerza sería bastante mayor. Pero luego, además, la recomendación es añadir un pequeño porcentaje de margen de seguridad, un 20%, por ejemplo, con lo cual nos daría que la prensa, como mínimo, tiene que hacer unos 6,6 kilonewton de fuerza para poder insertar el componente con seguridad sin que esta se estropee. Nosotros tenemos esta prensa, pero que está pensada para cables. Antes sí que la vendíamos para ciertos RedCube, pero ya no lo hacemos porque no era capaz en ciertos RedCube de cierto tamaño de pin, no era capaz de hacer la inserción y por eso dejamos de venderla para este tipo de aplicaciones y solo la tenemos para los cableados. Luego, de una vez está dimensionada la prensa y ya pues, a lo mejor la hemos escogido o no, tenemos el diseño de la base. ¿Cómo hacer el diseño de la base? Bueno, pues se puede empezar, por ejemplo, por un prototipado en 3D, en impresión 3D, como es en este caso. Esto lo llevábamos en las demos, ¿vale? Donde vamos a hacerle los taladros de los RedCube, ¿vale? Con un diámetro de 1,75 milímetros como mínimo. ¿Para qué? Para que una vez que insertemos el RedCube pueda salir de la base sin que se quede enganchado como se queda enganchado en el PC. O sea, siempre hay que darle un pequeño diámetro de más para que el pin pase y luego pueda salir sin problema. Y además vamos a dejar distancia entre un pitch o un paso de 2,54 milímetros entre cada taladro y con esto conseguiremos que la inserción se haga de forma correcta. Esto puede ser para prototipados y demás porque el plástico de la impresión 3D se va a desgastar con los ciclos. ¿Vale? Y luego, pues lo recomendable es ir a una versión final en metal, por ejemplo, aluminio, acero, una versión que sea un metal bien pulido para que no dañe el PCB ni lo arañe. Y bueno, en este caso los tamaños van a ser lo mismo, 2,54 y 1,75 de diámetro, ¿vale? Y con esto ya pues nos vamos a asegurar de que vamos a poder fabricar muchos PCBs sin que la base se dañe con el tiempo. La sujeción, bueno, pues cuando hacemos un prototipo en 3D, la sujeción se puede hacer a través de paredes, en este caso con la impresión 3D, pues se pone una pared para que no se mueva el PCB.
En una base metálica es más complicada, pero bueno, muchas veces podemos aprovechar los propios taladros que tiene el PCB, añadimos tornillos en la base, insertamos el PCB en estos tornillos y con eso ya sabemos que la PCB va a estar sujeta y no se va a mover, no se va a mover en ningún momento porque es muy importante que la base de abajo no se mueva para nada. Y esto es un caso real de un cliente que hizo un diseño, pues tenía componentes por debajo y decidió hacer estas elevaciones en metal, ¿vale? Con los taladros para el rescue de 6 pines y ponía la placa sobre esto, sobre esta base y luego los insertaba. Fijaos que dejaba también pues 3 milímetros. 3 milímetros es el cálculo que hacemos de que es la parte del PCB que puede sufrir un poquito más, siempre. Luego hay que hacer el estampador. El estampador es lo que nos va a ayudar a insertar el componente, es la cabeza esta. Entonces, en función de qué tipo de rescue tengamos, pues vamos a tener que hacer un diseño de estampador de una forma o de otra. Si es un rescue con rosca interna, por ejemplo, pues vamos a hacer que el diámetro de este estampador sea un poquito mayor que el del rescue. O si tenemos un rescue con rosca externa, lo que vamos a hacer es apretar sobre la base del rescue. Nunca vamos a apretar sobre el tornillo, sobre la zona roscada, ¿vale? Porque la podemos destruir, se puede deformar y luego puede ser que no podamos atornillar el componente. Entonces, es igual aquí hacer pues un pequeño diámetro más externo, con el diámetro interno que sea un poquito mayor que la rosca interna, con lo cual podremos hacer la fuerza sobre la base. Y en el caso de estos rescues en forma de L, que son los de borde de PCB, pues hay que hacer la fuerza sobre las dos zonas. En este caso, sobre la parte de arriba y sobre la parte de abajo. No solo sobre la de arriba, porque al hacer fuerza sobre la de arriba es posible que el rescue vuelque. Entonces no queremos. Queremos que se haga a 90 grados totalmente el proceso y por eso tenemos que apretar en estas dos zonas. En este caso, pues habría que diseñar un estampador pues, de esta forma o coger ahí unas pinzas que venden también, que se pueden apretar y sujetarían el rescue y podrían hacer el proceso de apretado. Pero lo que recomendable es diseñar un propio estampador que se ajuste al rescue. Algo importante también, esto se puede hacer a través de la prensa, es nunca apretar el rescue totalmente sobre el PCB. Es como mínimo dejar un offset de 0,1 milímetros para no hacer esfuerzo sobre la placa. ¿Vale? Esto es a lo mejor más complicado, pero hay prensas que lo pueden controlar. Y luego también pues, los pines, lógicamente, tienen que sobrepasar bien para que haya una buena conexión. Además, la velocidad de inserción tiene que ser despacio, de entre 100 y 250 milímetros por minuto. Y hacerlo en un paso, no apretarlo y volver 2 horas después y volverlo a apretar. O sea, es hacer la inserción de una vez, siempre. Bueno, recomendaciones. Distancia de otros componentes, como mínimo 4 milímetros desde el borde del taladro. ¿Vale? Hay que dejar 4 milímetros. Igual, distancia al borde del PCB, 3 milímetros también. Bueno, la velocidad de ensamblado, que ya hemos hablado de ella, y luego el proceso siempre a 90 grados, que sea totalmente recto, en este caso. Bueno, y sobre soldabilidad. Tenemos una última encuesta. ¿Es recomendable soldar un RedCube? Aquí siempre hay mucha polémica. Vale, bueno, veo, unos dicen que no, otros dicen que es solo después de insertarlo con la prensa. Vale, bueno. Pues los RedCube no tienen especificación sobre soldabilidad, ¿vale? Esto es porque es un componente de press fit y no está pensado para soldarlos. Por lo tanto, no se deben de soldar. El proceso de prensado siempre hay que hacerlo después de soldar todos los componentes. Es decir, el proceso sería SMD, through hole y finalmente press fit, ¿vale? Y nunca se recomienda soldar los conectores una vez se han ensamblado. O sea, una vez que está ensamblado, ya has hecho su conexión press-fit, si lo soldamos, el problema que va a pasar es que va a coger mucha temperatura el pin, se va a deformar, porque el metal al coger temperatura se ensancha, va a deformar la vía y cuando vuelva a su estado natural vamos a perder la conexión gas tight que queremos. Entonces, nunca hay que soldar los RedCube después de ensamblarlos. Y además, tiene una capacidad mecánica
bastante buena y no es necesario soldarlos. Además, fijaos, el plating que tiene no está preparado para soldadura, entonces se queda feo, se pierde aquí el plating, se queda como blanquecino. Fijaos aquí la acumulación de estaño que se ha producido por soldarlo, entonces no queda bien tampoco. Otro problema que puede aparecer es que no suba toda la soldadura por las capas, por toda la vía. Entonces no estábamos cubriendo todas las capas y estamos perdiendo capas por las que podría circular corriente. Entonces también puede ser un problema que puede aparecer. Además, la resistividad del cobre es 10 veces menor que la del estaño, con lo cual esto nos daría, una resistencia de un 15 o un 20% superior a la que nos está dando la conexión gas tight, en este caso el press fit. Bueno, y por último, datos técnicos para acabar. El material que tenemos, que está compuesto del componente es cobre, es latón, perdón, que es una mezcla de cobre y zinc al 39% con un 3% de plomo, es ROS. De momento la ROS permite aleaciones de cobre hasta el 4%, con una adición de 4% de plomo, porque si no se añade ese plomo, el material es muy duro y destruye las herramientas de mecanizado. Entonces, de momento, mientras no exista un sustituto para esto, el arroz permite ese 4% de estaño, ¿vale? De estaño, no, de plomo, perdón. Luego la superficie es un chapado en estaño, plating de estaño. Fuerzas de inserciones, bueno, hemos visto la tabla de antes, máximo 250 o 160 Newton por pin, la típica es 100 Newton por pin. La fuerza de extracción, la mínima van a ser 30 Newton por pin o la típica 100 Newton por pin. Y luego grosor de PCB compatible de 1,6 a 3,2 milímetros. PCB más finos, más gruesos, no son compatibles con estos componentes. Bueno, aquí tenéis un poco, estos son gráficas, el pull-out test, la fuerza de inserción que hay que hacerle la fuerza de extracción que hay que hacerle al componente para poder sacarlo. En este caso 10 kilos por pin para PCBs de 1,6 milímetros. También le hemos hecho test a los RedCube, en este caso es un choque térmico, ¿vale? Aquí tenéis el test usual, el test normal que se hace y aquí el test que hemos hecho en RedCube. Entonces tenemos el choque térmico, va normalmente de menos 20 a 65 grados, 96 horas. Y en RedCube hemos hecho de menos 55 grados a 150 grados durante 1000 horas. Y después, pues miramos la fuerza de la resistencia de contacto, y el pull-out force y también el par de apriete, para ver que todo sigue dentro de los valores que damos en datasheet. Luego tenemos otro test de damp heat, que normalmente se hace de más 40 a más 40 grados, con un 95% de humedad, 96 horas, pues en este caso en RedCube hemos hecho 65 grados centígrados con el 95% de humedad y durante 500 horas, ¿vale? Aquí hemos medido, pues igual, resistencia de contacto y el pull-out force. Test de sal de spray. Spray de sal, el usual es 48 horas con 40 grados y el 5% de cloruro sódico. Para RedCube pues, hicimos 32 horas y vimos, pues bueno, si visualmente estaba bien el RedCube, no había signos de oxidación y también la fuerza de extracción y la resistencia de contacto para comprobar que no ha entrado óxido en la zona de contacto entre la vía y el RedCube. Y otro test importante son los de vibraciones. En este caso se hacen durante 15 minutos a 10,55 hercios o 10 y 2000 hercios, 3 y 10 Gs. En este caso hicimos 10.500 hercios, 12 ciclos, durante 20 minutos y 15 Gs. Igual, aquí miramos luego la resistencia de contacto, la fuerza de extracción. Pero bueno, al final, muchas veces las vibraciones se hace solo con el RedCube, pero si va el RedCube con una barra de cobre, hay que tener en cuenta que esa barra de cobre va a afectar mucho al test de vibraciones. Entonces habría que hacer un test adicional para ver que todo funciona bien. Y ya por último, bueno, tenemos el par de apriete. Esto es el par de apriete que recomendamos. Está basado en la norma DIN 267 para el latón. O sea, no son pares de apriete que nos hayamos inventado, viene en la norma. Entonces, para métrica 3 tenemos un par de apriete máximo de 0,5 Nm, 1,2 para métrica 4 y hasta métrica 10, 17 Nm. Luego hay un par de apriete que es el breaking torque, que es el que se redestruye la zona roscada. Pues en este caso hay 1,5, 4, bueno, y en métrica 10, 32,5. Y este breaking torque sería en el que se destruyen los pines, que va pues en paramétrica 3, 9 y paramétrica 10, 36. Veis aquí que hay un pequeño margen, siempre recomendamos ajustarnos a la norma,
¿vale? Pero veis que hay un pequeño margen que si se hace, yo qué sé, en el de Métrica 4 se hace 2, pues no se va a destruir nada, pero siempre recomendamos estar en lo que nos dice la norma. Vale, hasta aquí sería la presentación. Muchas gracias por atender y, bueno, si tenéis alguna pregunta y demás que podamos resolver, pues estaremos encantados de solventar la duda. Muchas gracias, Raúl. Ahora comenzaremos con la Gracias. sesión de preguntas y respuestas y nos hace llegar una mediante el chat y es, ¿puedo soldar componentes después de hacer el proceso press-fit? Bueno, no, ya hemos comentado antes un poco que es eso, que no se puede soldar porque va a coger temperatura el pin, se va a deformar y va a deformar la vía, con lo cual vamos a perder la conexión gas tight que queremos tener en este caso. Genial, gracias por responder las preguntas, Raúl. No. Por ahora hemos terminado con esta presentación. Si quedan otras preguntas, las responderemos por correo electrónico. A continuación, os voy a dejar un link donde podéis registraros para nuestro próximo webinar, tipos de choque en modo común e integración para aplicaciones de bajo voltaje y datos. Gracias a todos por vuestra atención y esperamos que hayáis disfrutado de nuestro webinar. Feliz día para todos. Muchas gracias, hasta luego.